Yo no sé cuántos años duró enero, pero sí sé cuántas lecturas recorrieron conmigo este mes. Y no, la verdad es que no me interesa absolutamente nada esta movida que parece una competencia, una carrera acumulativa para ver cuántos libros leíste, cuántas lecturas tenés para recomendar. A mí eso la verdad es que no me interesa nada. Sí me interesa compartir las lecturas que me parece que pueden interesarle a personas en particular o en general, o descubrir nuevas propuestas literarias, o revisitar clásicos o no clásicos, pero libros leídos en el pasado y que me han provocado algo, y poder ver qué es lo que me provocan en la actualidad y compartirlo con otras y con otros me encanta. Pero el tema de ir anotando cuáles son las lecturas que hago, tiene que ver también con, bueno, algún rasgo quizás levemente obsesivo de mi parte. No niego ni afirmo, no quiero hacer declaraciones al respecto, muchas gracias por no preguntar, pero sí con poder visualizar después cuál fue el recorrido, qué cosas me llevaron de un lado a otro, qué fui necesitando a partir de alguna lectura que me llevó a otra, tanto por seguir con un tema, con un mood, con una autora, con un género, como por romperlo. A veces, aun cuando algo nos ha gustado muchísimo, necesitamos cambiar de propuesta por lo que sea, y me gusta analizar esos recorridos. A mí bueno, la información me encanta, ¿qué querés que te diga? Me gusta poder rascar un poquito en esa información e ir haciendo diferentes análisis y llegar a diferentes conclusiones que siempre creo parciales. Pero también me resulta un mimo. Es una información que me recuerda que pude permitirme todos los espacios que realmente necesito para mi ocio y para mi goce y para mi aprendizaje y para mi crecimiento y para todo el trabajo de juicio crítico, de desarrollo o profundización del razonamiento y de la crítica, para la ejercitación racional, como viene siendo. Creo que rutinas de ejercicios físicos hay un montón, no tengo nada en contra de ellas, no en contra de todas, pero creo que nos suele faltar mm, bastante incentivo para ejercitar nuestra mente, para poner en común, para aprender a debatir, a pensar, a construir razonamientos con otros. Este es mi interés principal en líneas generales si tuviera que elegir uno. Pero si hablamos de intereses, debo recordar mi absoluto privilegio, que es haber encontrado una de mis principales pasiones en la vida cuando era ya muy niña y que me siga acompañando al día de hoy. Ese es el teatro. Soy actriz y ejerzo en diferentes roles alternados vinculados al teatro. Puede ser la dirección, la producción, la dramaturgia, la investigación siempre, a veces la docencia o facilitación, y por ende, definitivamente la lectura de teatro es una de mis pasiones. Dentro de esto de regalarme, de defender con uñas y dientes mi espacio de goce, disfrute, ocio y aprendizaje, em, celebro mucho la decisión que tomé el año pasado de sumarme al curso Lorca y su teatro que imparte Belén Cantenis de Rutas Teatrales, que no puedo recomendar lo suficiente, tanto el curso como toda la propuesta de Rutas Teatrales, con lo cual mis lecturas de Federico García Lorca evidentemente en los últimos tiempos encabezan el top. Y durante enero tocó la revisita de obras que habíamos leído en diferentes momentos de la vida y sobre todo de la formación actoral, como son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, de la cual he visto varias puestas y varias versiones y adaptaciones, incluso cinematográficas o propuestas de danza, etcétera. Qué maravilla volver a los textos y observar lo que hemos cambiado, ¿no? Todas las cosas que podemos descubrir o redescubrir o repensar o que recibimos de una manera diferente luego bueno, pues de haber vivido, ¿no? Un poquito más desde la última vez o la primera en la que accedimos a esos textos. Qué textos maravillosos, qué autor genial.
Hay otro video en el que hablo específicamente y exclusivamente de teatro y que si te interesa el tema te invito a visitar. Pero este video es de las lecturas de enero. Si hablamos de Lorca, tengo a mano este libro que encontré en una librería preciosa de Coruña. Qué ganas de hacer un video recomendando librerías de Coruña que hay. Bueno, una más linda que la otra. Eh, y esta tiene, de las que leí este mes, Boda de Sangre y Yerma, pero tiene también muchas de las anteriores que no conocía y que me resultaron sumamente interesantes, como Retablillo de Don Cristóbal, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, o incluso La Zapatera Prodigiosa, que es una de las lecturas a las que he vuelto después de muchísimos años y que pude ver desde otro lado. El resto de lecturas de Lorca fueron digitales. Leer es definitivamente uno de mis refugios personales más preciados y más cuidados por mí. Es mi apapachamiento personal constante y lo defiendo con uñas y dientes. Enero tuvo mucho de ese apapachamiento. Estoy muy feliz y por eso me apuro a compartir por si a alguien le interesa alguna de las propuestas, alguna de las lecturas que pude visitar. Teatro y más teatro, tenía un pendiente del año pasado que era Mitos y Maravillas de Mariano Tenconi Blanco. Y este mes me sumergí en la obra de este autor argentino tan particular que trabaja mucho con el monólogo y el género epistolar, dos géneros que me resultan sumamente interesantes. Me lo disfruté un montón, como siempre que es teatro. Si tenés, además de leerlo, la posibilidad de ir a ver alguna puesta, una experiencia sumamente recomendable. Debo confesar que mi año empezó fuerte, empezó con las últimas páginas de Tiene que ser aquí, este libro de Maggie O'Farrell. Si viste el video que compartí con mis preferidos del 2024, vas a ver que Maggie O'Farrell andaba por ahí y te confieso que estoy haciendo un esfuerzo enorme, pero enorme por no leer su obra completa uno atrás de otro. Es una práctica que no recomiendo, que hice cuando era bastante más joven con Saramago y es el día de hoy que me cuesta mucho distinguir uno de sus libros de otro, de sus libros en mi mente, en mi cuerpo te diría, es prácticamente un solo libro muy extenso y no quisiera que me pase lo mismo con Maggie O'Farrell, porque además realmente disfruto mucho de su pluma, pero también de la cantidad de personajes y voces que construye y cómo los hace interactuar en tramas súper, súper intrincadas, pero al mismo tiempo súper verosímiles y súper humanas, con todas sus contradicciones, con todas sus profundidades, cómo nos lleva de viaje por diferentes espacios, por diferentes países, por diferentes regiones, por diferentes medios, modos de vida. Me resulta sumamente interesante, así que seguiré atándome las manos para intercalar un poquito sus lecturas, pero ya te digo que tiene que ser aquí, me pareció un librazo que amé tanto como Hamlet, pero que me dejó el corazón un poquito menos hecho añicos, así que gracias Maggie. Si vamos a hablar de corazones rotos, definitivamente mi siguiente decisión no habrá sido la mejor, pero es que no podía evitarlo. Han Kang andaba dando vueltas, pero ya desaforadamente alrededor mío, como alrededor de todo Dios, supongo, y pues cuál cayera a mis manos iba a ser anecdótico. La cuestión es que había que llegar a Han Kang y llegué en enero. En mi caso llegué con Actos Humanos. Tremendo. La verdad es que Actos Humanos me trajo a una autora que no conocía, con una pluma muy particular, pero me trajo también la historia de una nación, un pedacito de historia de una nación que tampoco conocía, en la que después me adentré muy poquito, pero quise saber un poquito más sobre la historia real en la que se basa esta ficción. Y me sigue crispando los nervios que estas cosas pasen en nuestro tiempo, en nuestro mundo y no logremos detenerlo, no logremos evitarlo. Y muchas veces no logremos siquiera conocerlo, así que celebro muy especialmente por partida doble haber llegado a este libro
Y tal como con Maggie O'Farrell, pese a que la escritura es completamente diferente, haré esfuerzos por no leer toda su obra una detrás de otra. Pero la recomiendo muchísimo. Está así con el corazón en la mano. Sí, de la Irlanda de Maggie O'Farrell me fui hacia Corea del Sur, la Corea del Sur a la que me llevó Han Kang. Desde ahí me fui a Japón a buscar a la dependienta que tenía pendiente hace muchísimo tiempo, perdón la cacofonía. No recuerdo por qué, no me sumergí en ella en una época en donde resonaba muchísimo, pero lo cierto es que Sayaka Murata, seguramente no lo estoy pronunciando bien, la autora de La Dependienta, que leí en Kindle como tantos otros libros, Murata me llevó a un mundo seguro, a un mundo organizado, sin dobleces y muy incapaz de lidiar con el resto del mundo actual. En una ambientación, en un espacio, en una cultura, en una anécdota literaria completamente diferente a mi realidad, por donde lo mires, aún así me generó muy fácilmente una cercanía con Keiko, con la protagonista de esta novela que devoré en una tarde y a quien me encantaría poder abrazar. Gracias, Murata, por compartirnos esta historia que después estuve chusmeando. Tiene algo que ver con la historia de la propia autora y eso, te confieso, me lo hizo incluso más interesante a posteriori. Te recomiendo que chusmees. De Japón me volví para Guatemala, Berlín. ¿De dónde es Eduardo Halfon si él se percibe a sí mismo como un eterno huidor? Una persona que ha aprendido a escaparse. Amé esa idea de sí mismo. Pues no seremos nosotras quienes le estampemos una etiqueta con lo poco que nos gusta, pero sí con Tarántula, que disfruté muchísimo. Viajé un poco a Guatemala, un poco a Estados Unidos, pero mucho al universo judío dentro y fuera de Berlín. Y en estos tiempos especialmente celebro tanto una novela de esas características que no tendría por qué ser catalogada de valiente, sino simplemente una novela, pero que a veces parece que el mundo se puso mucho más raro de lo que podemos algunos entender y entonces esta novela resulta polémica, resulta valiente, resulta inquietante, resulta incluso amenazada. En fin, muchísimas gracias Eduardo por esta novela que leí con una ansiedad bastante particular que también devoré en poco más de una tarde y que después de una entrevista de una entrevista que le realizó al autor Rosario Pozo Goldan de Decime un libro, que tampoco puedo recomendar lo suficiente, siempre que haya un espacio, siempre recomendaré la experiencia de Decime un libro. Después de esta entrevista llegué a su novela Duelo y me volví a encontrar con algo que recuerdo que a mí me encanta, que es observar autores y autoras persiguiendo sus obsesiones. No me acuerdo quién es que decía que todos tenemos una, como mucho, dos obsesiones, temas, búsquedas y a eso dedicamos toda nuestra vida. Y te confieso, no sé bien por qué, que disfruto muchísimo observar las de autores y autoras que además lo hacen a cara descubierta y con muchísima pasión. Tarántula y Duelo son entonces dos novelas que me resultaron también sumamente interesantes, ambas de Eduardo Halfon. Y si dependientes hablábamos, Los Perales tienen La Flor Blanca de un autor cuyo nombre no voy a pronunciar ante la certeza de hacerlo mal, pero lo voy a escribir e incluso comparto la tapa, ¿por qué no? Porque también estuvo visitado desde el Kindle. Los Perales tienen La Flor Blanca es también un pendiente que tenía. Realmente ahí sí que no recuerdo por qué, pero lo tenía bastante presente y nunca encontraba el momento. Lo encontré, fue bueno, salgamos de estos temas, vayamos a otro. Efectivamente fue otro tono, bueno, no solo un autor que no conozco, sino que me di cuenta que no conozco ningún autor ni autora de origen neerlandés. Y como siempre es un placer conocer
autores y autoras que no conocía, pero de nacionalidades diferentes, con sus propias particularidades de escritura. La verdad es que lo celebro mucho. Disfruté la novela también con mucho nervio porque está lejos de ser una comedia. No es una novela probablemente que vaya a recordar el resto de mi vida, ni mucho menos, pero, pero no está nada mal, ¿eh? Tiene algunas imágenes, ¿viste esas novelas que quizás no las recordás para siempre, que no te parten la cabeza, que la anécdota no te parece especialmente movilizante para vos o que por algún motivo eso no te parte ni la cabeza ni el corazón, pero te regala algunas imágenes que se te quedan grabadas? Bueno, eso me pasó con Los Perales tienen la flor blanca. Tiene algunas imágenes muy puntuales que llevan acompañándome unas cuantas semanas. Me prometí estos meses no comprar todos los libros que quisiera por cuestiones materiales varias y evidentes, pero cometí un pequeño error que lejos estoy de creerme siquiera que sea un error, y es pasar por otra de mis librerías preferidas de Coruña, esta vez por Berbiriana, y ni bien puse un pie me encontré con Alejandra Camilla, y no pude evitarlo. ¿Qué querés que te diga? Quien pueda, que avise cómo hace, pero yo no soy capaz. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Decime si no es la mejor tituladora de los últimos tiempos. Me encantó este libro de cuentos que me parece, como todo lo que leí de ella, bueno, relojitos, redondos, preciosos, tremendos. Pero me resulta realmente un placer leer los cuentos de Camilla, y esto me pasa con pocos autores y autoras. No soy una fan de los cuentos, no sé por qué, prefiero en general las novelas o las obras de teatro, pero la verdad es que Camilla es una de las autoras que más admiro en este formato, en este género. Me gustó un poco más Los árboles caídos también son el bosque, otro titulazo, pero es que con ese recuerdo que no podía parar un cuento tras otro y que todos me parecían absolutamente maravillosos. Eso mismo no me pasó con este, pero lo disfruté mucho y lo recomiendo a quien quiera leer buena literatura. Argentina, Guatemala, Irlanda, Países Bajos, Corea del Sur, Japón, España. Teatro, novela, cuento. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta un montón, pero tenemos una perlita, sí, de librerías hermosas, amigas y absolutamente favoritas de Coruña. Estamos hablando, tenemos a Tobeira, la librería de viejos, de libros usados, que bueno, de la que te vas a enamorar sin duda. Tenemos Berbiriana, donde pasé por mi libro de Alejandra Camilla, y tenemos sin duda el Galgo Azul. El Galgo Azul está gestionado por seres humanos maravillosos. Uno de ellos es Leo Casado, que trajo esta belleza de su autoría conjuntamente con Camila Ayala. Se llama Nidos y me pareció tan bella que sí, si faltaba novela gráfica o ilustración a los géneros de enero, con Nidos lo cubrimos. En la descripción de este video te dejo los libros que tuve la suerte y el honor de disfrutar en enero, junto con sus autores, autoras, nacionalidades y géneros. Me parece que hubo un abanico tan interesante que vale la pena compartirlo. Te los recomiendo todos, realmente fueron preciosos. Algunos me volaron la cabeza y otros quizás no tanto, pero de todos disfruté y aprendí muchísimo. Así que te los súper, súper recomiendo y te invito a continuar el intercambio por aquí, por allá, por donde se pueda, pero siempre en red. ¿Qué te parece?